España, españoles, vuestro país, mi país, España va a ser, aunque os parezca extraño, el país o la nación donde empezará el fin del mundo. Quizás esta afirmación os parezca a la mayoría extraña e increíble. Y habrá razones, preguntará mucha gente, ¿por qué España? Generalmente siempre se ha pensado que el fin del mundo empezará en Norteamérica, una guerra mundial, o en Rusia, en China. No, en España. Podía citar multitud de casos y multitud de antiguos escritos, multitud. Pero voy a citar los más elementales para que os deis cuenta y sepáis que España va a ser un país privilegiado. Por una parte, va a ser el país donde empezará el desmoronamiento de todo este sistema satánico, Illuminati, Vaticano, ocultista, Club Bilderberg, satanista. El desmoronamiento y desmantelamiento de todas estas organizaciones en España. Y le seguirá el país o la catapulta para el fin del mundo. Os voy a comentar algunos detalles para que os vayáis haciendo una idea. Uno de mis descubrimientos sensacionales, que sacaré aunque el mundo entero se oponga, lo sacaré, ya lo veréis, aunque el mundo entero, la entera humanidad y legiones de demonios se opongan, lo sacaré. Seguro, podéis tener garantía. La cueva de Hércules y la mesa de Salomón o cronovisor de Salomón, más un robot que protege la mesa de Salomón desde hace 3000 años. En uno de los túneles conocidos y estudiados por mí desde años en Toledo. ¿Por qué la cueva de Hércules relacionado con el fin del mundo? Hace 3000 años, el Dios de Israel mandó en viajes especiales a Salomón. Dios dio a Salomón super sabiduría, era como un ángel de sabiduría inteligente, súper inteligente, en premio por haber construido el templo en Jerusalén. Y Salomón pudo construir todo. Imaginaros, un cerebro perfecto casi. Y hizo naves voladoras para llegar desde Israel a España durante 40 años y traer de España a Israel, o de Tarsis, se llamaba antiguamente Tarsis, oro de Ofir. Un oro puro que enriqueció durante 40 años de reinado de Salomón a Israel como la nación más rica y populosa del mundo durante el reinado de Salomón. Pero una misión especial era construcción de la cueva de Hércules y dejar allí un cronovisor que utilizó, o mesa de Salomón, durante todo su reinado, dejado en Toledo, donde en Toledo está, en España, la sinagoga judía más antigua del mundo. De hecho, la catedral de Toledo se edificó sobre la sinagoga primitiva de los judíos, donde está instalada hoy la catedral, que se empezó por el 1522 o por ahí. En la crista de la catedral de Toledo, que está con rejas y paneles, no permiten verlo, veréis, si vais a Toledo veréis que es la única habitación oculta que nadie puede fotografiar ni ver. Era el emplazamiento original de la sinagoga judía. Hay una crónica o un escrito profético de los falsos cronicrones de Toledo. Eran 12 judíos que dejó Salomón para cuidar de esos lugares donde está la cueva de Hércules, porque hay muchos túneles en Toledo que van a la cueva de Hércules. Bueno, pues en los falsos cronicones, llamados así en Toledo, escribieron una profecía que decía que cuando por tercera y última vez se entre en la cueva de Hércules, porque ya entraron 2 veces, una en el 711, el rey Rodrigo, por culpa de entrar en la cueva de Hércules y romper los candados, se invadió España de castigo por 700 años por árabes. Y la segunda vez, una vez que los árabes, después de 700 años, fueron despojados de España, se entró otra vez por el Callejón de San Ginés, un lugar dicho por mí, a la alcaldía de Toledo con engaño, me engañaron,
tengo documentos de todos ellos y correos electrónicos de un montón de gente de Toledo prominente. Los tengo cogidos a todos por sus partes y cuando salgan los correos electrónicos y hable ya veréis la cantidad de cabezas que van a rodar. Pues en el 1546 se entró por ese callejón de San Ginés a la cueva de Hércules. Queda una tercera vez que entraré yo. Y esta tercera vez, con el cronovisor de Salomón y todo lo que saque de allí, será el principio del fin. Como dicen los falsos cronicrones, empezará en Toledo esa profecía de ellos. Una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá el Vaticano y la Iglesia Católica. Los falsos cronicrones escritos en la profecía de ellos. Bueno, otras referencias es de que, por ejemplo, si leéis el libro de Jonás, en el año en que, hace 800 antes de Cristo, cuando Salomón estaba construyendo cosas en España, en Toledo, y ya diré qué cosas, pues Dios envió a Jonás en una misión especial hacia Nínive, para dar una advertencia de que si no se volvían de sus malos actos, Dios destruiría a Nínive. Entonces Dios dijo a Jonás que diera un aviso profético a esas ciudades que eran lindantes al norte de Israel, ¿no? Y entonces Jonás tenía miedo de los ninivitas por lo terribles que eran. Y entonces pensó, cogió un barco, ir a España, a Tarsis, porque sabía que estaba Salomón y Salomón podía construir naves voladoras, pensando que Salomón le daría advertencia, le ayudaría a volar con naves voladoras a Nínive y destruir aquellas ciudades. Pero se olvidaba Jonás que Dios tiene poder sobrenatural para destruir ciudades o el mundo entero. Entonces hizo ya conocer la historia, que se lo tragara un pez y que le dejara el pez 3 días, le tuvo el miedo. O algún día os enseñaré qué pez es esa. Hay grabaciones antiquísimas con el pez y Jonás dentro. Ya lo enseñaré cuando hable en los medios televisivos. Y entonces dejó a Jonás en las playas de Nínive y se fue allí, advirtió a la ciudad. En 40 días Dios destruirá la ciudad. Y los ninivitas se volvieron, se arrepintieron, pidieron perdón, no harían más aquellos actos crueles y Dios perdonó la ciudad. Más referencias hay el hecho de que una misión especial Dios hacia Salomón es volar hacia España y en una cueva dejar el arca de la alianza. O sea, está allí, porque ya sabéis que precisamente en ese tiempo, veis las escrituras cuando en el año 614 o 615 o 605, no sé exactamente la fecha, en el año 600 antes de Cristo, por castigo judicial Dios envió a Babilonia, a Nabucodonosor, destruir Jerusalén, llevar esclavos por 70 años hacia Babilonia a los israelitas y quemar el templo. Antes de que eso sucediera, Dios envió el arca de la alianza en una nave voladora hacia España y está oculta y protegida en una cueva conocida por mí. Ya la veréis, que tendrá esa misión, ese arca, cuando se salga, de eliminar con la radiación, como hacía en la antigüedad, a todos los enemigos del mundo. O sea, los malvados, vamos, estas organizaciones, los caballeros de Malta, Vaticano, satanistas, videntes, ocultistas, criminales, sádicos, pedofilias, bueno, toda la mierda, con perdón la va del mundo, millones y millones se eliminarán. Está escrito además en la Escritura Sagrada. Así que el arca de la alianza espera pacientemente, no está destruida, claro. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios destruyera el arca, tenía una misión y todavía no la ha cumplido, el arca de la alianza. Había 2 arcas, una en modelo en el monte Sinaí que Moisés vio, y otra la que tuvo que hacer de acuerdo con el modelo que vio encima del monte Sinaí, como otros objetos más del templo. Así que hay otra faceta más, que es la última nave de Salomón, la dejó en España cargada de oro de Ofir. Hay toneladas de oro. Está en una cueva, conocida también por mí, protegida, y esa nave, cuando se saque, habrá tanto oro que podrá paliar el paro de todos los españoles. Esas facetas, y hay muchas más, son interesantísimas, son reales.
Hay un texto en las Escrituras Sagradas, en Romanos, capítulo 15, versículo 24, creo que es ese texto, sí, donde Pablo, antes de que lo mataran, en Roma, por orden del sumo pontífice, bueno, los papas, que eran los sumos pontífices y los sacerdotes de la reina madre, reina negra, diosa negra, etcétera, romanos, que mandó quemar a los cristianos, son el Vaticano, vamos, los que han quemado siempre a millones, ¿no? Entonces sabía Pablo, este apóstol, que lo iban a quemar, pero antes de ellos hizo un último viaje a España, lo dicen las Escrituras, en Romanos 15, 24, creo que es ese capítulo, versículo, para ver todos estos monumentos y después volver a Roma y morir. Hay en España muchos más descubrimientos, muchos más, gigantes, nefelín, que sacaré también. Los hay en todo el mundo, pero en España será el punto de viraje, el centro mundial para todos los grandes acontecimientos y el principio del fin. Estos gigantes será una impresión, extraordinaria. Todo el mundo se dirigirá hacia España para ver los gigantes. No se pueden sacar todos. Hay miles por toda la Tierra. Pero hay cuerpos también de extraterrestres con cabezas ovaladas, no esqueletos, cuerpos en rocas artificiales, con urnas de piedra, y cuerpos de mujeres. Estas mujeres que leían y podían traducir el lenguaje que está escrito en los pliegos que se hallaron la NASA en la nave extraterrestre gigantesca de la Luna, y el cuerpo de esa mujer que trajo la NASA, de la Mona Lisa, esa mujer que hallaron en la nave con la cabeza de un hombre momificado a la Tierra, lo tiene la NASA. Y esa mujer de la Luna, con sorpresa lo veréis, no está muerta. Pero la NASA está extraordinario. Cuando la quitaron la cubierta de la supuesta momificación, está viva. No está muerta, no está viva, no saben lo que está pasando, quién es esa mujer, pero que la tienen en unas cabinas, en unas cámaras altas con temperaturas para que no se deterioren ni se estropee, pero está viva. En letargo, como están vivos los gigantes dentro de rocas. En su día descifraré quién es esa mujer, la Mona Lisa, pero también esas mujeres que se saquen de las rocas podrán traducir tranquilamente, como esa misma mujer, los escritos que dejaron también al lado de la mujer en la nave extraterrestre Luna. Aunque yo lo puedo decir tranquilamente y lo diré, ¿qué son esos escritos? ¿Qué dicen, más o menos? ¿Quién construyó esa nave gigantesca? ¿Para qué fin? ¿Con qué fin se utilizará? Aunque ya he dicho en algunos vídeos que esa nave gigantesca se trasladará pronto a Marte, ya se está limpiando, se traerá de allí a todos los sobrevivientes durante siglos de desaparición del Triángulo de las Bermudas, los 4 aviones de las Torres Gemelas, los pilotos, pasajeros, terroristas, y el avión de Malasia que está en Marte, y muchos más. Se traerá toda la gente a Norteamérica, a Nueva York, al Central Park, para que el mundo vea todos esos personajes supuestamente desaparecidos, aunque han desaparecido a lo largo de la historia ejércitos enteros, de chinos, españoles, franceses, turcos, regimientos. Y nadie sabe hasta el día de dónde han ido a parar todo eso. Que de súbito, en un momento inesperado, un ejército acampado en unos montes desaparece, baja una nube blanca y se los lleva. Todo esto son misterios que se desenvolverán, y precisamente en España. Por una parte será un beneficio económico extraordinario para la crisis española de 7 millones de parados, y por otra parte un ajuste de cuentas para toda esta canalla, todos estos miserables, Rockefeller, Rothschild, Illuminati, satanistas, Vaticano, todos estos monstruos criminales, asesinos de niños, Vaticano y compañía, durante toda la historia. 1 millón de niños desaparecen cada año, sacrificados, asesinados, violados, robados sus órganos, pero los monasterios están infestados de esqueletos de niños, todo. Un ajuste de cuentas como jamás no ha conocido la historia del mundo. A Babilonia la Grande, la gran ramera, el Vaticano, y un ajuste de cuentas para sus aliados. Por eso España es o va a ser el centro mundial de todos estos grandes acontecimientos. Y por esa misma razón, hoy en presente, el nombre de Alberto Canosa y mi presencia en los medios televisivos está estrictamente prohibida.
por orden de la CIA, de los Illuminatis, de los Ruby del Berg, del Vaticano. O sea, soy, aunque no es exagerar, el personaje, por una parte, más temido de la Tierra por estas entes de poder fáctico, y por otra parte, de mucha gente, que además el más esperado. El personaje que mucha gente que conoce mis escritos, mis vídeos, están ilusionados esperando que yo pise un plató de televisión, y lo pisaré, para empezar a revelar enigmas y misterios que con ellos liberarán a la humanidad de estas entes miserables, criminales, que durante 6.000 años han aplastado y arruinado a la entera humanidad con la Tierra misma. Ánimos, guerrilleros de Alberto Canosa. Estos acontecimientos están ya en marcha. Daros cuenta, y es largo de contar, y ya lo contaré, que ahora se ven cilindros gigantescos dirigiéndose a la Tierra. Gigantescos, tan grandes como la nave de la Luna, de la Apolo 20. Veréis que estos acontecimientos no son casuales, sino que es preámbulo de la liberación de la humanidad.